Vamos a comenzar el taller de repaso de pruebas ICFES. Hoy vamos a ver biología, ¿sí? Entonces, dentro de la biología hay que recordar conceptos, digamos, elementales como la teoría celular. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos, tomando el concepto como célula. Y de acuerdo a eso, pues obviamente, antes digamos, de existir las células, pues había muchas teorías que explicaban el origen de los organismos vivos, pero una vez se descubren las células, entonces se da todo el origen de la vida alrededor de las células. Entonces, aquí tenemos la representación, digamos, de cómo se fueron originando los reinos que conocemos. Obviamente todo empezó desde una procariota, ¿sí? Entonces, ahí nosotros encontramos las dos primeras células, que son la procariota y la eucariota, ¿ya? Obviamente la procariota, pues creo que hay que recordar que la procariota es aquella que no tiene un núcleo definido, sino que tiene un nucleoide, ¿sí? Y ya la eucariota, pues obviamente ya tiene unos organelos que la hacen un poco más compleja y sobre todo la definición es que tiene un núcleo definido. Dentro de eso nosotros podemos encontrar las ciertas diferencias entre la célula eucariota y la procariota. Vamos a ver algunos aquí, ¿sí? El aspecto, por ejemplo, en el tamaño. La eucariota obviamente es más grande, hablando en micrómetros, y la procariota es más pequeña. O sea, la eucariota tiene es más de 10 micrómetros, mientras que la procariota tiene menos de 10 micrómetros, ¿sí? En cuanto al núcleo celular, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas y citoesqueleto, la eucariota presenta dichos organelos, la procariota no los presenta, ¿vale? En el modo de vida, en eucariota los organismos celulares y pluricelulares básicamente se presentan ese tipo de células. La procariota solamente se presenta en organismos unicelulares. Y en la reproducción, la eucariota pues tiene los dos tipos de reproducción, tanto la sexual y la asexual, mientras que la procariota solamente tiene un tipo de reproducción asexual. Posteriormente nosotros ya pasamos a un poco más complejo, ya obviamente dentro de las células eucariotas nos encontramos dos tipos de células y que básicamente es la célula animal y la célula vegetal. De ello, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, con respecto a pared celular, la célula animal no tiene pared celular, mientras que la célula vegetal sí tiene pared celular, ¿sí? La nutrición en la célula animal es heterótrofa y en la célula vegetal es autótrofa, o sea, quiere decir que ellas son capaces de producir su propio alimento. Obviamente hay que recordar que dicho proceso básicamente, por ejemplo, en las plantas se da por la clorofila, ¿ya? Tienen las vacuolas, obviamente en la célula animal son más pequeñas y la vacuola en la célula vegetal tiene una gran vacuola central, ¿sí? Los centriolos, pues en la célula animal están presentes, en la célula vegetal no hay centriolos. Los cloroplastos, pues ya en la célula animal están ausentes y en la célula vegetal están presentes. Pues sabemos que los cloroplastos es donde está la clorofila y lo que hacen el proceso de fotosíntesis y le dan ese color verde, ¿ya? Alguien dirá, ah, por eso es que no somos verdes. Pues sí, por eso no somos verdes. Y la membrana plasmática, pues en la célula animal está presente, normalmente tiene colesterol, y en la célula vegetal está presente también, pero con la diferencia de que no tiene colesterol. Entonces, de acuerdo a esos tipos de células, se pueden clasificar, digamos, los reinos, y cada uno de ellos obviamente con diferentes características. ¿Sí? Hay que entender y comprender que cuando nosotros hablamos de reino, básicamente pensando en pruebas, porque obviamente si vamos a, a profundizar un poco más en la biología, pues veremos que de pronto hay planteamientos de más reinos, y algunos plantean 6, otros plantean 7, pero como estamos haciendo repaso para pruebas, entonces lo que hasta ahora se maneja para pruebas es la presencia de los 5 reinos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Monera, protista, hongo, plantas y animales, ¿sí? Cada uno de ellos se diferencia digamos, en ciertas características. Por ejemplo, veamos, tipo de células. Los mónadas son ¿qué? Procariotas, ¿sí? Claro.
obviamente son alrededor de los organismos mónadas, si vamos a la teoría de la evolución, son los organismos menos evolucionados, o sea, los que se supone que fueron los primeros organismos formados en la Tierra. Entonces, obviamente, como estamos partiendo de que los primeros organismos tienen que haber sido con células sencillas, entre comillas, entonces obviamente el tipo de células procariota, ¿sí? Ya lo que son los protistas, los hongos, las plantas y los animales, si miran, digamos, el punto láser que estoy usando aquí, entonces miran que el tipo de célula es eucariota. Miren, los 4 reinos restantes, sus células básicamente son eucariotas, ¿vale? En cuanto al ADN, en las monedas, con respecto al ADN, es un ADN circular y los otros 4 reinos presentan un tipo de ADN lineal, ¿sí? El número de células. Los monedas, por ser, ya lo mencionamos, los organismos primitivos, obviamente están formados por organismos o por números unicelulares, o sea, una sola célula, ¿vale? Mientras que los protistas, pues sí, ahí sí se presentan de los dos tipos de organismos que son unicelulares, pluricelulares. Lo mismo pasa en los hongos, pero ya en lo que tiene que ver con las plantas y los animales, si ya básicamente como son organismos un poco más complejos y que están formados por varias células, pues obviamente este tipo de organismos que están dentro de estos reinos, planta y animal, son pluricelulares, ¿ya? Dentro de la nutrición, los monedas hay de los dos tipos, autótrofos, heterótrofos. Recordemos, autótrofos son los organismos que son capaces de producir su propio alimento. Heterótrofos son aquellos organismos que no son capaces de producir su propio alimento, entonces se alimentan de otros organismos, ¿sí? Entonces hay de los dos tipos en las monedas, tanto autótrofos como heterótrofos. En los protistas sí hay, también se presentan dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa, mientras que en los hongos sí son heterótrofos, ¿sí? Para de pronto el que recuerde, pues los hongos son los que se alimentan, básicamente los que se conocen en la región donde ustedes viven, esos están en los desechos, ¿sí? En los desechos y en los árboles de descomposición, las famosas cayambas, o bueno, y pues si está en otra región también se le conoce como setas, pero todos ellos sí pueden ser, tienen que ser heterótrofos, ¿listo? Las plantas sí son autótrofas, obviamente porque ellas producen su propio alimento, tienen la célula vegetal que lo veía, donde hay presencia de cloroplastos, en esos cloroplastos está la clorofila que es capaz de hacer la fotosíntesis, y dentro de los animales sí son heterótrofos, y ellos no pueden producir su propio alimento. El tipo de energía que utilizan, los moneros utilizan química y lumínica. Acuerde que la química es la que está, digamos, la que está en la reserva de los alimentos, la lumínica, pues obviamente la que viene de la luz solar. Entonces, aquí, ¿quiénes utilizarían la lumínica? Pues los autótrofos. ¿Y quiénes utilizarían la química? Normalmente los heterótrofos, ¿sí? Entonces, si ven, los protistas también utilizan química y lumínica, pero los hongos sí es solamente química, obviamente porque son heterótrofos. Las plantas, como son autótrofos, pues van a utilizar un tipo de energía lumínica y los heterótrofos, pues química, ¿vale? Los tipos de reproducción en las monedas, pues va a ser asexual, obviamente, porque eh, son organismos unicelulares, entonces es muy difícil que se formen mm, dos tipos de organismos, ¿vale? Entonces, y además porque hacen parte de las células procariota, entonces ella no es una célula tan especializada. Mientras que en los protistas sí hay de los dos tipos de reproducción, tanto asexual como sexual, lo mismo que en los hongos y en las plantas, pero en los animales sí se presenta solamente sexual, o sea, hay presencia de dos tipos de organismos, tanto los organismos, de un organismo que se representa como, que digamos que es hembra y macho, si estamos hablando de los animales, ¿vale? Tejidos diferenciados, pues si ustedes ven en los 3 primeros reinos, los que son moneras, protistas y hongos no existen, y ya en las plantas y animales sí existen, ¿ya? La asistencia de pared celular en los monedas existe, ¿ya? Y eso le da una cierta resistencia, ¿ya? Y digamos, por ejemplo, cuando algunos de estos tipos de microorganismos empieza, digamos, a generar algún tipo de enfermedad digamos, en nosotros, por ejemplo, lo que hay que buscar, y en eso lo veíamos en una pregunta la, de la clase de orgánica, cuando estábamos viendo las biomoléculas, mirábamos que, o se mencionaba que, pues por lo menos los antibióticos lo que buscan es romper
esta pared celular, ¿sí? Porque, digamos, si la rompen, entonces ya pueden atacar dicha infección, ¿vale? Entonces, en los protistas, pues hay algunos que tienen pared celular, hay otros que no tienen, los hongos tienen, las plantas tienen, pero nosotros, digamos, los animales, y entre animales, obviamente, pues sabemos que nosotros estamos clasificados ahí, eso, pues eso es discutible, pero bueno, entonces nosotros no tenemos, nuestras células no tienen pared celular, ¿vale? Movilidad de los monedas, algunos tienen movilidad, otros no, lo mismo que los protistas. Y en los hongos, plantas, no hay movilidad, o sea, ellos están donde nacen, digamos, como dice, más plantado que una planta no puede haber. Y obviamente en los animales sí hay un tipo de movilidad, pues nosotros tenemos a lo que llama la locomoción. Bueno, entonces aquí ya podemos, digamos, a grande modo, poder hacer un resumen de lo que es la clasificación de los seres vivos, ¿ya? Entonces ya sabemos que dentro de los monedas están las bacterias, que digamos, por eso hablábamos de la pared celular y un efecto digamos, de los antibióticos es tratar de romper esa pared celular, ¿ya? Dentro de los protistas, pues como ejemplos tenemos las algas, las amebas y los paramecios. Dentro de los hongos, pues tenemos como citar los hongos, los mohos que básicamente se dan digamos, por ejemplo, cuando usted deja un pan y lo empieza a añar, se empieza a formar como una pelusa negra, eso es un moho, o en las levaduras que se utiliza para procesos como la fermentación, bueno, y alguno de ustedes es más experto y dirá, profe, también para la producción de guarapo, listo, para la producción de vinos también sirve las levaduras. Listo, en los vegetales, pues básicamente he citado las dos más grandes clasificaciones, obviamente hay más, pero digamos, como estamos en un nivel de repaso, pues creemos que son las plantas con flores y las plantas sin flores, lo que uno conoce como gimnospermas y angiospermas, ¿vale? Y dentro de los animales, pues obviamente hay muchas clasificaciones, pero digamos que citamos las dos más grandes, que son los vertebrados y los invertebrados. Como esto es súper rápido, entonces ya llegamos a las primeras preguntas. Esta clase es un poco corta porque está planeada para básicamente terminar alrededor de las 11, porque sé que a veces hay problemas si se conectaban en biblioteca después de las 11, porque a veces no hay espacio. Bueno, entonces, primera pregunta, y ya saben la dinámica de pronto para los que son nuevos en la clase, es que yo pregunto, les doy la posibilidad, hay que tratar de eliminar las dos que son ilógicas y después, sí, entre las que posibles que son, dar la respuesta, ¿vale? Entonces, las células eucariotas realizan tres procesos fundamentales para su mantenimiento y reproducción. Ahí está, la replicación, la transcripción y la traducción. En un experimento con animales se modifica una de las moléculas que intervienen en estos procesos. ¿En cuáles procesos? En la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Listo? Si esta modificación se evidencia en la descendencia de estos animales, es muy probable que la molécula modificada haya sido. Y empieza a dar las posibilidades: A, ADN, B, ARN, C, ATP, D, proteína. Bueno, entonces, vamos a eliminar básicamente las ilógicas. Siempre yo les elimino las ilógicas y después ya lo leemos en el chat cuáles son las posibles respuestas, ¿sí? Entonces, digamos, cuando usted sabe, bueno, este es un proceso que básicamente se da en la síntesis de proteína, y cuando hablamos de síntesis de proteína, básicamente, y hablábamos sobre todo de aquí, que se evidencia en la descendencia, entonces nosotros estamos hablando de un proceso que se da en el núcleo, ¿sí? Entonces, cada que nosotros hablamos de descendencia, usted tiene que hablar de ADN, ¿sí? De genes, de cromosomas y básicamente ADN, ¿sí? Y entonces en ese proceso también interviene el ARN, porque digamos que es el que lleva la información de qué tipo de proteína tiene que, digamos, sintetizarse para que es lo que evidencia digamos, en el fenotipo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva usted dice, ATP no es, porque ATP tiene que ver, el ATP es una molécula química que la producen básicamente en las mitocondrias, y el ATP es una molécula de energía, o sea, es una molécula de almacenar energía, ¿ya? Entonces ATP no es, porque es de almacenaje de energía. Usted puede decir, bueno, me queda tres posibilidades y usted
yo creo que de principio les dice puede ser ADN o será ARN, pero entonces proteína no, porque o sea, si nosotros modificamos la proteína, obviamente se puede ver en un solo organismo, ¿sí? Pero obviamente como nosotros estamos modificando solo la proteína, obviamente el siguiente organismo, o sea, la descendencia de ese organismo, no va a presentar dichas modificaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente se modificó la proteína en un individuo, ¿sí? Entonces, claro, usted dice, y estará pensando alguien, bueno, entonces, de acuerdo a eso, lo que yo modifique del A y el B es la respuesta, claro, lo que se modifique, lo que logre modificar y que pueda pasar a la descendencia. Entonces, de acuerdo a eso, ya tiene dos opciones, que es la A y la B, y ahora sí en el chat yo espero sus respuestas para leerlos. Los leo. La única opción usted sabe es que si no esa es B. Listo, Faber. Primero, primero que se lanza al ruedo. Faber, muy bien, Faber. ¿Quién más? Yesid, Robert, Sammy, no sé si esté todavía, Mayerlin, Laura. Listo, Robert y Jessy, como están juntos, me imagino que esas son para los dos. Listo, efectivamente, la respuesta es correcta, la que han escrito, es la A, porque básicamente la única, digamos, la única molécula que se puede modificar y que eso pasa a las generaciones es el ADN. Si se modifica el ADN, de ahí para allá seguirá en todas las generaciones, porque, digamos, en los cromosomas está contenido toda la información de cómo van a ser la descendencia. ¿Sí? No tenía muchas, digamos, mucha dificultad. De pronto puede confundirse con el ADN porque, digamos, usted dice, ah, y ese ARN, no, el ARN solamente, ya les había dicho, él es el que, digamos, replica y hace todo lo que el ADN, o sea, este es el que lo traduce, ¿sí? Él copia y después traduce y después sintetiza proteína, ¿vale? Bueno. Segundo, hablando de penicilina que se los mencioné por allá en la presentación, dice la penicilina es uno de los antibióticos más ampliamente utilizados. Su acción específica consiste en evitar formación de una red de peptidoglucano, un compuesto químico esencial en la estructura de las paredes celulares de muchos organismos. ¿Sí? Él ataca la pared celular, ¿vale? Entonces, como no lo deja de formar, por eso, digamos, fácilmente no se pueden seguir creciendo. La razón más probable por la cual la penicilina no afecta a las células de los mamíferos, o sea, mamíferos, acuérdense, son los mismos que están dentro de los animales, es porque estas, A, son impermeables a la penicilina, B, no poseen pared celular, C, poseen paredes celulares muy gruesas, D, presentan baja cantidad peptidoglucano en su pared. Entonces te empieza a pensar, acuérdese, eliminamos las ilógicas y básicamente usted rápidamente identifica que estas dos son ilógicas porque si algo tienen las células de tipo animal es que no tienen pared celular. Entonces, mire, y aquí está hablando, poseen pared celular, o sea, esta no es porque el animal no tiene pared celular y presenta baja cantidad de peptidoglucano en su pared, porque no, o sea, las dos son ilógicas. Entonces, a usted le quedan dos opciones. Uno, que sean impermeables a la penicilina, o B, que no posean pared celular. Entonces, de acuerdo a eso, los leo en el chat. A o B otra vez. Oh, Sammy, apareció Sammy. ¿Qué tal el tinto, Sammy? Bueno, muy bien, sí, básicamente es la B. No tienen pared celular y esa es la respuesta correcta. Bueno, 3. La tabla muestra características de las células de tres organismos diferentes, ¿sí? Tres organismos diferentes. Está el organismo uno, 2 y 3 y nos van a preguntar a cuál corresponde porque acá parece que eso dice. Vamos a ver. Organismo uno, ausencia de membrana nuclear, ausencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos,
Muchos hacen fotosíntesis, algunas con paredes de peptidoglucano. Y usted se queda pensando, dice, profe, si no tienen membrana nuclear, uno puede decir, pues lo más seguro es que están compuestos por células procariotas. Entonces, y por eso es el repaso, ¿sí? Y cuando usted ve por células procariotas, usted dice, había un solo organismo que no tiene, que está compuesto solo por células procariotas. ¿Cuál era? Listo, ahora vemos. Organismo 2, presencia de membrana nuclear. Ah, usted va a decir, este sí estaba formado por células eucariotas. Presencia de ribosomas, presencia de cloroplastos. Y usted dice, vaina, si era solo eucariotas y con presencia de cloroplastos, quiere decir que es un organismo multicelular, porque digamos, estos también hacen fotosíntesis, pero organismo es unicelular porque básicamente está formado por una sola célula, ¿sí? ¿Por cuál? Porque es formado por la procariota. En cambio, este tiene cloroplastos porque hace fotosíntesis. Perdón, este es ausencia. Entonces, resulta de que en este es un organismo multicelular. Entonces, acuerde, multicelular usted puede decir posiblemente hongo, posiblemente planta, posiblemente animal, pero mire, la mayoría hace fotosíntesis. Ahí ya está la clave. Algunas con paredes de celulosa. Y usted dice, pues celulosa, ya sé dónde está. Entonces, listo. Usted puede decir, ya sé cuáles. Digamos los que estuvieron pendientes de la explicación. Organismo 3, presencia de membrana nuclear, o sea que es eucariota la célula. Presencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos, no hacen fotosíntesis y algunos con paredes de quitina. Dice, paredes de quitina. Dice, se me suena, pero bueno. Entonces vamos a ver cuál es acá, ¿sí? Entonces, yo como en este estoy chévere y como estamos de repaso, la idea no es, sino que presten atención y ojalá parte de esto se quede allá. La idea es que al final aquí aparezca una letra en su cabecita, no vaya a quedar así todo el tiempo, ¿vale? Entonces, el organismo 1, como solo está con célula procariota, entonces te dice, el único que tiene célula procariota y que es un organismo unicelular, de acuerdo a lo que vimos, son los Monera, ¿sí? Son los únicos. Entonces, el primer organismo es que Monera. Entonces, inmediatamente usted dice, tengo la B y la D, ¿sí? Una vez usted identifica la primera, porque mire, esto es identificar, en esto, la biología, pues, bueno, igual, por eso estamos en el repaso, a veces necesita un poquito de memoria, pero también un poquito de análisis, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es Monera porque son los organismos más sencillos y sobre todo hay que entender y comprender que este organismo es Monera es porque solo tiene células procariotas, ¿sí? Acuérdense, los eucariotas están en los demás organismos, pero el Monera sí es solo procariota, ¿vale? Entonces, por eso uno dice, es Monera, entonces tiene la B y la D, o sea que la A y la C, nada que ver, ¿listo? Entonces, una vez, mire que la B dice Monera animal y hongos, la D dice Monera vegetal y hongos, entonces te dice, pues sí o sí, el organismo 3 es ¿qué? Hongos. Te dice, vea, pues, si no lo sabía, pues le sirve para recordarse y decir, o sea que, digamos, en los hongos hay presencia de quitina, yo le diría sí, exactamente, porque en Faber, Robert y Sami. Exactamente la de, ¿por qué? Porque este organismo 2 es de una planta. Listo, eso es sencillo. Menos mal, no se quedaron así. Digamos, en un laboratorio se tenían células animales y vegetales, pero se revolvieron. Ahora un investigador ha identificado algunas estructuras en las cuales podría decirse que, entonces mire, el que ha logrado identificar en este uno, bueno, no, aquí se pared celular, me olvidé de correrlo para acá. Entonces, este organismo uno tiene pared celular, ¿vale? Y también logró identificar que este tiene un cloroplasto, ¿sí? O sea, mire, este tiene pared celular, mire, los dos tienen pared celular, porque son la misma, ¿sí? Y tienen cloroplasto, ¿vale? Y la otra tiene membrana celular, ojo, ya no es pared, sino membrana celular y un núcleo.
pero no sé, entonces dice, vaina, y los organelos, acuérdese que, bueno, si tiene membrana celular y núcleo, usted diría, profe, eso es una eucariota, claro, pero es que las tres son eucariotas porque las tres tienen núcleo. Ahora, acuerda que las eucariotas habían dos grandes, unas que eran dos grupos grandes, que son las animales y las vegetales. Sí, pero aquí nomás se ve el núcleo, sí, o sea, el núcleo, pero usted no puede decir si es animal o vegetal porque no hay más información. Entonces, veamos qué opciones tenemos acá. Dice, uno y dos son vegetales, pero tres no se puede terminar. Usted dice, es posible. B, uno, 2 y 3 son células vegetales. Te queda pensando, dice, pero profe, esta tiene membrana y estos tienen pared celular, o sea que esta es ilógica. ¿Sí? Porque mire, estos tienen pared y esta tiene membrana. Entonces esa no es. Dice, uno y 3 son células animales y 2 es vegetal. Me queda pensando. Uno y 3 son células animales. Uno, no, o sea, ya sabemos que este no es animal. ¿Por qué? Porque esta tiene pared celular, o sea que lo más seguro es que sea vegetal, o sea que esta tampoco es, ¿vale? Entonces le queda la opción la A y la C. Que la uno y la 2 sean vegetales, pero que esta no se pueda determinar es la A. Y la otra es que la uno y la 3 sean animales y la 2 es vegetal, pero ya tampoco usted dirá, profe, eso está enredado. No, eso está fácil. ¿Cuál es? Mejor los dejo que leen. Muy bien, Faber. ¿Quién más se pega a Faber? ¿O quién? Muy bien, Laura. Exacto, es la, sí, mire, las dos son las dos. Es que yo que me salí para darle ingreso a. ¿Listo? Entonces, claro, uno y dos son vegetales y esta tres no se puede terminar. No sabemos si es vegetal o es animal, ¿ya? Digamos. Entonces vamos a observar la reacción porque estamos hablando de los alcalinos y entonces nosotros ahí vemos que tenemos el dióxido de carbono que es el que nosotros producimos, este se llama el gas de invernadero, que obviamente si él se reacciona con agua, pues va a producir ácido carbónico, ¿sí? Entonces mire que, digamos, un ligero cambio del pH en cuanto a lo que tiene que ver con el agua y la lluvia hace y todo, tiene que ver con ese gas invernadero. O sea que este gas invernadero no solamente me produce un efecto de calentamiento global porque se acumula en la atmósfera, sino que también, digamos, si empieza a liberarse o dentro de las aguas, él va a empezar a producir una cierta acidificación del agua, ¿sí? Entonces, y el problema es que ese ácido carbónico, o sea, este que se forma, disuelve el carbonato de calcio sólido formando carbonato ácido de calcio disuelto, ¿sí? O sea, este que se forma por el dióxido de carbono, que llama ácido carbónico, si reacciona con el carbonato de calcio, pues obviamente lo empieza a disolver, ¿sí? Porque empieza a formar otro producto. Y usted dice, bueno, profe, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver con lo que vamos a leer en estas preguntas, ¿ya? Entonces dice, uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación. Ya vimos la ecuación. Generando por la absorción de casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles y la tala de bosques. Nosotros mismos estamos generando eso. La consecuencia de esto es que el nivel de acidez aumenta un 30%, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. ¿Por qué los agota? Porque los empieza a disolver. ¿Listo? Los empieza a precipitar. Los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución del pH tiene incidencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. La tabla muestra los resultados. Antes de ir allá, analicemos. Este es el ácido carbónico. Se empieza a formar. Llega al agua del mar. Y en el agua del mar hay carbonato de calcio soluble, ¿sí? Insoluble, perdón. Y entonces llega con el ácido carbónico y empieza a formar este carbonato de ácido de calcio que es soluble, sigamos. Bueno, entonces, especie estudiada.
los calamares, dentro de un pH neutro, que estábamos viendo alrededor de 7.5, 8.4, de acuerdo a lo que normalmente es el pH del mar, tiene una actividad normal en ese pH, pero en un pH ácido se vuelven letárgicos, o sea, somnolientos, ¿sí? No pueden realizar sus funciones, digamos, normalmente metabólicas. Los krill tienen una eclosión normal de los embriones en el pH neutro y los embriones logran salir del cascarón. Los peces de arrecife detectan los peligros en el pH neutro, pero en el pH ácido no son capaces de detectar a sus depredadores, o sea que les empieza, digamos, a afectar lo que tiene que ver con la parte de los quimiorreceptores que básicamente les permiten determinar la presencia de sus depredadores. Ahora, la pregunta es, los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de los crustáceos tienen tres capas. La más interna es nácar, compuesta por capas de quitina y cristales de aragonito. La intermedia y más gruesa es el mesostraco, formada por cristales de carbonato de calcio. Y por último, la capa más delgada es el periostraco, compuesta por una sustancia similar a quitina, ¿sí? Entonces, carbonato calcio, usted lo leyó acá. Lo leyó, ¿sí? Listo. Con base en información anterior, ¿qué problema ocasionaría en los crustáceos la acidificación del océano? A. Sus conchas no detectarían a los depredadores en el océano. Ojo, estamos hablando de los crustáceos. Usted dice, pero es que esos son peces de arrecife, que es diferente. Sus conchas tendrían un pH ácido como el del océano. Es posible. Sus conchas serían débiles para formarse solo dos de sus capas. Dirá usted, pues también es posible. Sus conchas tomarían más duras y se imposibilitaría su movimiento. Te dirá, se queda pensando. Pero el problema es que, mire, ellos tienen esta, ¿sí? Ellos tienen veámoslo aquí, ellos tienen esa cancha, esta está formada por carbonato cálcico, o sea, las conchas están formadas por carbonato cálcico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que eso es algo que es insoluble, o sea, haga de cuenta, él está allí, no se disuelve en pH neutro, ¿vale? Pero si llega a pH ácido, esto se empieza a disolver, o sea, esto no estaría presente casi en la capa, ¿vale? Mire, no podría ser porque para que fueran, digamos, más duras, lo que tendría que pasar sencillamente es que, que hubiera mucha formación de carbonato de calcio, no, el pH ácido lo que está logrando es desfavorece esa formación. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tendrían la B y la C, ¿sí? La A y la D, no, definitivamente. La A porque dice, sus conchas no detectarían los depredadores y sabemos que eso es una condición de los peces de arrecife, no de los crustáceos. Y la D, no porque se formaría más dura, no, porque lo que hace es que ya no empiezan a ver ese carbonato que hace parte de las conchas. Entonces, entre la B y la C, ya respuesta básicamente se la di en explicación, ¿cuál sería? Listo, Faber, ¿qué más? Daniela, anímese. ¿Sí, dónde está? Uy, Listo, profe, muy me bien. regaña. Muy bien, es la C. ¿Listo? 143. Los científicos afirman que la disminución de los niveles del pH en los océanos afecta la vida de diversas especies oceánicas. Oiga, leamos. Los científicos afirman que la disminución de los niveles del pH en el océano afecta la vida de diversas especies oceánicas. Ya eso ya lo vimos por acá. Con base en el contexto, o sea, contexto es todo esto que se ha visto aquí, lo que se estudió acá. Esta afirmación debe considerarse A, una evidencia porque se muestra que a pH bajos no hay vida en océanos. Dice, no, hay vida, pero poquita. Está como exagerado. B, una conclusión porque los científicos son rigurosos en el análisis de la información. Usted se queda con esa y dice, me suena. C, una evidencia porque no analizaron si a pH inferiores de 1 se mantienen estos resultados.
ya está siendo un poco exagerado. D, una conclusión porque estudiaron variables para mostrar los cambios en la vida del océano. Entonces dice, no, básicamente es una conclusión, ¿sí? Porque de acá, pues, una evidencia porque demuestra que en pH bajos no hay vida en los océanos. No, vida hay, va a haber. Es que no va a estar la que nosotros queremos, pero se ha encontrado, imagínense, bacterias que sobreviven en esas aguas de altas temperaturas donde están las lavas volcánicas. Entonces, imaginen, no va a haber en un pH bajo vida. Eso sí, van a ser bacterias, pero eso es vida, o sea que hay, ¿sí? Entonces, ni la A ni la D, perdón, ni la A ni la C son, sería la B y la D. Entonces, la B dice, una conclusión porque los científicos son rigurosos en el análisis de la información. D, una conclusión porque estudiaron variables para mostrar los cambios en la vida en el océano. Esa respuesta está fácil. ¿Cuál es? Muy bien, Faber. Laura, correcto. O sea, es la D, porque básicamente aquí están, ellos compararon tanto en pH neutro como en pH ácido y estudiaron varias variables, y normalmente porque esto de ser rigurosos, ¿no? Esto está siendo un poquito exagerado, ¿sí? Entonces sí, es una conclusión porque estudiaron variables para mostrar los cambios en la vida del océano. O sea, normalmente un estudio está dado por variables y por resultados, ¿sí? Entonces en los experimentos normalmente los científicos hacen, digamos, someten a diferentes variables, analizan esos resultados y de acuerdo a esos resultados, entonces ellos plantean conclusiones o sugerencias, ¿vale? Después de varias investigaciones, un grupo de científicos determinó que una dieta baja en proteínas o la exposición prolongada al sol causa una enfermedad en la piel de los gatos. Esta enfermedad provoca mutaciones en los genes encargados de la división de las células de la piel. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes sería un síntoma de esta mutación en los gatos? A. Aumento de tamaño y masa muscular en los gatos. B. Cambio en la coloración del pelo del gato. C, desarrollo de tumores en la piel del gato. D, pieles más rojas y húmedas en el gato. Entonces usted mire, la enfermedad básicamente está en la piel, o sea que la respuesta tiene que estar ¿dónde? En donde diga piel, ¿sí? Entonces básicamente usted dice DC, ¿sí? Mire que esto es una lectura. Ya en la última y en la conclusión que ya veremos de pronto la otra semana, vamos a ver esos pequeños tics. ¿Sí? Mire, la piel, o sea que en la respuesta tiene que ir piel. O sea que la A y la B la descartamos, nos queda nomás C y D, que es desarrollo de tumores en la piel del gato o pieles más rojas y húmedas en el gato. Pero acuerde que está hablando de una mutación. Entonces, ¿cuál es? ¿C o D? ¿La C de Cristo o la de Diosito? Dijo por ahí Sammy, como quiera. Todo es Sammy, era Sammy. Bien, Faber, uno que ya se arriesgó. ¿Quién más? Faber está bien concentrado. Préndanle a Faber. Muy bien, Robert. Robert y Yesid. Bueno, muy bien. Desarrollo de tumores en la piel del gato es correcto porque cada que hablemos de mutación y básicamente de mutaciones que son, la mayoría de mutaciones normalmente están relacionadas con cáncer, ¿sí? O lo que nosotros conocemos también como tumores. Entonces, ahí no había pierde. Bueno. Veamos el ciclo celular. El ciclo celular ya la mayoría sabe que siempre nos dicen que todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Entonces, lo mismo en el ciclo celular, básicamente después de que, digamos, hay una meiosis y hay una producción de una célula hija, esta célula, hay una parte que se llama fase G, y en esa parte la célula pues empieza a crecer, hay un crecimiento de la célula porque duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas, y después empieza un proceso de la duplicación de esa información, o sea, empieza a duplicar las proteínas, el ADN y todo lo que hay dentro de ello, preparándose para qué? Para el proceso
de la reproducción, ¿vale? Entonces básicamente está por 4 fases, fase G, fase S, fase G, y lo que conocemos como la mitosis. Dentro de la mitosis, pues sabemos que hay 4 etapas principales, o las más conocidas, o las únicas, pues digamos que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ya sabemos que los elementos más destacados en la profase es que se forma el uso y digamos, los cromosomas se empiezan a dirigir a la parte ecuatorial. En la metafase ya están allí todos los cromosomas. En la anafase, digamos, se separan los cromosomas, se dirigen hacia, digamos, los polos. Y en la telofase, pues obviamente hay algo que llama la citocinesis para formar 2 células, ¿sí? Algo que hay que mencionar aquí es que en la mitosis, una célula produce 2 células totalmente idénticas con el mismo número de cromosomas. Algo parecido ocurre en la meiosis, pero con la diferencia de que, digamos, hay una primera parte donde hay una división, ¿sí? Digamos, aquí hay una parte donde los cromosomas no se duplican, sino que las 2 primeras células van a tener la mitad de cromosomas. Después ahí ese mismo proceso se hace para producir básicamente otras 2 células. O sea que en la producción de la meiosis se producen 4 células hijas, pero estas células no son igual a la célula progenitora o a la célula madre, podría llamarse, sino que esas 4 células tienen la mitad de la información genética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres se van a producir espermatozoides y en el caso de las mujeres se van a producir óvulos. Entonces aquí hay algunas diferencias. La mitosis pues tiene lugar en cualquiera de las células del cuerpo, las que uno conoce como somáticas. La meiosis pues son en las células progenitoras de los gametos, en los órganos reproductores. Los números de células obtenidas por cada célula madre, en la mitosis son 2, en la meiosis son 4. El número de cromosomas de la célula madre tenemos que son diploides, y en la meiosis pues también la célula madre es diploide, pero en las hijas que se producen en la mitosis es diploide porque son idénticas, mientras que en las hijas de la meiosis son haploides. Y la función básicamente en la mitosis es pues para un crecimiento, renovación de células y tejidos, el mantenimiento de la vida del individuo, y en la meiosis es continuidad de la especie, ¿sí? La posibilidad de que las especies puedan reproducir más especies, y con esa posibilidad de recombinación genética que hay, haya una variabilidad genética. Por eso nosotros no producimos fotografías. Bueno, en algún momento, y eso ya lo vimos por allá cuando vimos genética, pues se tiende a parecer más que el uno que el otro, pero no totalmente idéntico, ¿sí? Por eso cada ser humano es único, digamos, en su ADN es único. En la mitosis hay una sola división celular, en la meiosis hay 2, y en la mitosis no hay recombinación genética, en la meiosis sí, por eso la variabilidad genética. Y las células obtenidas acá todas son celulares, y acá lo que se obtiene en la meiosis se llaman gametos. Ahora sí, vamos a seguir con las preguntas. El derretimiento de los casquetes polares en el Polo Sur ha venido aumentando desde el año 1951, debido a un incremento en la temperatura, la cual afecta las aguas de los océanos cercanos. Con el objetivo de establecer si el aumento de temperatura ha afectado la salinidad, unos investigadores decidieron medirla en una primera estación de muestreo en los océanos cercanos al Polo Sur desde 1957 hasta 2009. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica. Entonces, salinidad, y pues por allá cuando veíamos algo, lo que tiene que ver con, es que ya hemos visto tantas cosas, pero siempre se busca que haya un comportamiento, ¿sí? Buscar una ecuación que explique dicho comportamiento cuando tenemos ciertos resultados. Entonces, lo que vemos es que la salinidad, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido disminuyendo. Y también eso básicamente está relacionado con el derretimiento de los casquetes polares en el Polo Sur. O sea, cada vez que se ha ido derritiendo, la salinidad, a medida que iba avanzando el tiempo, se ha ido disminuyendo. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la causa del cambio en la salinidad del agua en los océanos cercanos al Polo Sur? A, el derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas, porque este incrementa la temperatura del océano. Usted queda pensando y dice, bueno, ¿y no era el sol? B, el derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas, porque cuando el hielo se derrite, también se derriten las sales. Usted dice, ¿se derriten o se disuelven? Pregunta. C,
El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas, porque este aumenta el volumen de agua líquida en el océano. Dice, bueno, eso es lógico, dejémoslo ahí. D. El deterioro de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas porque muchas de estas se solidifican y caen al suelo marino. Bueno, entonces, vamos a hacer un concepto y ya les diré cuáles son las dos que hay que desechar. Resulta que cuando nosotros hablamos de salinidad, aquí dice gramos de sal, kilogramos de agua, o sea, es la cantidad de sal que hay en el agua. ¿Listo? O sea, y ella ha ido disminuyendo a medida que el agua ha ido aumentando. ¿Listo? Entonces, la salinidad está dado por la concentración de sales disueltas. Entonces, mire, aquí dice, rendimiento de los casquetes polares, ¿disminuye la concentración de sales disueltas? Sí. Sí la disminuye porque por eso se va disminuyendo la salinidad. El deterioro de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas, sí. O sea, estas dos sí, estas dos no. ¿Por qué? Acá dice, porque se incrementa la temperatura del océano. No tiene nada que ver, por eso le dije, la temperatura no tenía que ver con el sol. Eso tiene que ver con el cambio climático. B, porque cuando el hielo se derrite, también se derriten las sales. Las sales no se pueden derretir, las sales simplemente se disuelven. Entonces tiene dos opciones, la C o la D. Mire que la C dice, porque este aumenta el volumen de agua líquida en el océano. Es como si usted tiene, pongo un ejemplo, tiene un jugo hecho en la nevera y lo tiene en su punto exacto de, digamos, de azúcar. Bueno, el azúcar no es una sal, pero me sirve para explicar. Y le echó más agua. Le va a quedar quizás más simple. ¿Por qué? Porque se aumentó el volumen, pero el azúcar sigue siendo el mismo, entonces él va a ocupar más volumen. Por eso se disminuye, digamos, la sensación del sabor dulce. ¿Sí? Claro, y obviamente es una respuesta que usted puede decir es lógica. O la otra es porque muchas sales se solidifican y caen en el suelo. Es como decir, que empezó a caerle más agua, aumentar el nivel de agua y las sales empezaron así, a irse colocando sobre el mar. Entonces, entre la C y la D, ¿cuál es? De acuerdo a las explicaciones. Faber, la C. ¿Quién está de acuerdo con Faber? Muy bien. Claro, es la C, correcto. ¿Por qué? Porque el derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas. Porque este aumenta el volumen de agua líquida en el océano. Claro, si hay más agua, la concentración disminuye, o sea, concentración es la relación de cantidad de soluto con respecto a solvente. Al aumentar el solvente, esa concentración disminuye. Muy bien. Listo, muchachos, hemos llegado al final de la clase. Básicamente estaba planeado casi para una hora, así que muchas gracias por su atención.